Es un tema muy especial que Dios me ha confirmado y te lo voy a dar con mucho gusto. Así que bienvenido a nuestro programa Consejos que te empoderan con su servidor Rodiver Montalvo interactuando contigo. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y contienda, o sin ira ni contienda. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni de oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Hasta ahí. Francamente, Dios me daba esta palabra para hablarte un tema que hoy le hemos nombrado un llamado urgente. Sí, así como lo oye. Este mensaje Dios me lo dio para dártelo a ti y todo aquel que va a estar mirando este video, este mensaje en el futuro. Y yo espero en Dios que puedas hacer reflexión y escuches, como dijo el Señor Jesús en Juan, en el capítulo 8 y 9, 10, pero más bien el capítulo 10 y 11 de Juan, donde dice que Él es el pastor y las ovejas oyen su voz y que ellas le oyen y le obedecen y le siguen. Espero que este mensaje, después de que lo mires y lo puedas reflexionar, puedas oír la voz de Dios hablando a tu vida, porque dice que el Espíritu Santo es el que hace la convicción en nosotros para que podamos crecer en la fe y podamos vivir una vida cristiana que honre a Dios. Y yo te voy a decir como parte de mi introducción a este tema, un llamado urgente, es urgente. Si eres hijo de Dios, eres líder, eres un hombre, una mujer de Dios, o cualquier título que tengas, un pequeño de Dios, quien tú seas, pero has puesto tu fe en Cristo, a ti te hablo de parte del Señor. Realmente Dios te va a respaldar siempre. Dios va a estar contigo. Su respaldo de Dios estará siempre evidente. Siempre el respaldo de Dios va a estar vigente. Yo hoy estaba estudiando una parte de Juan donde la Biblia dice que en realidad en Juan capítulo 4 y estudiábamos estos capítulos y yo estaba mirando cómo gente, Dios, Jesús prácticamente, cuando los entrenaba para ser discípulos, seguidores de Él, principiantes, personas que estaban aprendiendo con Jesús, ellos hacían realmente lo que Jesús, pero también había un grupo que estaba siempre en contra y que estaba verdaderamente incrédulo y en dudas, pero verdaderamente Jesús dejó claro sus enseñanzas y glorificó a Dios y se mantenía siempre sumiso ante la majestad, ante Dios Padre, y obedeció siempre, y verdaderamente Jesús demostró su conducta humilde, su conducta fiel a Dios y su conducta que es imitable hasta hoy. No hay ningún atache para Jesús y es el mejor ejemplo, según Pedro, uno de sus mejores discípulos, que repuntea, resalta en los evangelios y en las cartas que escribe. Pedro dice que en 1 Pedro capítulo 2 versículo 21 dice que Él es el que nosotros tenemos como ejemplo para seguir sus pisadas. Es el mejor ejemplo, que cuando estuvo en la muerte dijo que no tenía, dice, ¿por qué abrir su boca en el momento del juicio cuando en realidad lo estaban acusando de algo que realmente no tenía justificación, solo por predicar, solo por ser realmente justo, por ser un hombre recto y por dejarles claro que él estaba enseñando el reino de Dios y estaba dejando claras sus enseñanzas y que él era el Hijo de Dios, el Mesías, el Señor, el Salvador del mundo. Y ellos prácticamente, aunque la Biblia registra que él dio su vida por sí mismo, él ofrece su vida en sacrificio ante Dios y que él es el único que ofreció su vida misma en sacrificio para el perdón de los pecados. La Biblia registra que esta gente lo mataron y todos los apóstoles insisten para confrontar con el evangelio, con la verdad, que ellos mataron a Jesús. Por eso muchos del pueblo de Israel hasta hoy lo están esperando. Nosotros oramos por el remanente de Dios
que es Israel. Oramos que la bendición y la gracia de Dios aún nos alcance, y oramos realmente que Dios proteja y guarde a su pueblo siempre como iglesia, porque por Israel realmente, al ver desechado a Jesús, hoy nosotros tenemos la gran bendición de poder hablar este evangelio que otros lo desecharon, mas nosotros no queremos realmente hacer oídos sordos como ellos, no queremos hacer los ojos realmente como que no vemos. Queremos verdaderamente anunciar el verdadero evangelio que Jesús mismo trazó juntamente con los apóstoles cuando lo afirmaron. Y hoy, bendito Dios, que tenemos las escrituras inspiradas por el Espíritu Santo cuando los santos hombres de Dios hablaron este evangelio. Y hoy somos realmente marcados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, instruidos por el Espíritu Santo, consolados por el Espíritu Santo, y somos gente que estamos enfocados para hacer la perfecta voluntad de Dios, declarar el reino de Dios, que es el evangelio, sus doctrinas, sus enseñanzas y todos sus mandamientos y todo lo que Él nos dejó como ejemplo. Pero también hablamos la doctrina, que es el fundamento de los apóstoles y profetas, Jesucristo mismo, las enseñanzas y doctrinas que los apóstoles dejaron marcado para la iglesia de hoy, que somos nosotros. Dicho todo esto, lo hice porque Dios así me lo puso en mi corazón para hacer énfasis que nosotros hablamos un evangelio eficaz, un evangelio vivo, un evangelio santo, porque realmente es lo que representamos. Yo tomé esta escritura de un llamado urgente a todos los que son hijos de Dios, los que creen en el evangelio, porque Dios me decía que verdaderamente todo aquel que ministra la palabra de Dios, todo aquel que porta la palabra de Dios, cuando va a ministrar, debe levantar mano santa. Cuando va a hablar la palabra, debe de estar consagrados. Yo todos los días realmente escucho un mensaje que dice: tú cuando predicas, vive la palabra, vive lo que predicas. Y Pablo lo dejó claro en el capítulo 1 de Romanos, y es verdad. Y les dijo él mismo a los judíos y los romanos, y le dijo a toda esa gente que estaba allí, parte también de los gentiles, porque Pablo vino a predicarle a los gentiles que nosotros somos de esa descendencia. Venimos realmente de ahí, gente que no estábamos incluidos realmente cuando Jesús vino y predicó a salvar a los israelitas, porque era la promesa de Dios cumpliéndose, pero porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, Dios le dio la oportunidad y hasta formó, que hasta el día de hoy es una forma de celo que ellos tienen por los gentiles, porque realmente ellos verdaderamente tienen una mentalidad que aún no comprende, como gracias, bendito Dios, que nos dio de su Espíritu Santo, que hoy nosotros se nos quitó el velo y estamos viendo y estamos realmente creyendo el mensaje de Dios. Y el pueblo de Israel, muchos todavía están clamando todos los días en el muro de los lamentos y dicen: Señor, ven pronto, Señor, ven pronto. Ellos claman, la tierra clama, la gente de Dios clama día y noche, y verdaderamente Cristo Jesús está a las puertas, viene pronto. Y hoy este llamado es para decir, como Pablo, que dijo en el capítulo 1 de Romanos, y le dijo: tú que predicas, hazlo a ti mismo. Y tu servidor todos los días se predica a sí mismo, y Dios me da realmente una confrontación continua, y Dios me ha ido elevando, me ha ido renovando, me ha ido evolucionando para cada mensaje que he estado compartiendo. Y yo bendigo a cada ministro y cada persona que está en este mensaje, en estos videos, porque en los que he predicado desde que va de este año, realmente he visto muchas vidas bendecidas, y eso Dios me dice: sigue, porque realmente es por eso que te puse. Muchas de las veces, hoy la gente es fácil a criticar a alguien que no está conociendo, y por eso Dios está siempre recalcando su palabra, que antes de que hagamos un juicio contra alguien, debemos mirar nuestra viga. Dijo: miren su viga primero antes de que quieras quitarla del otro. Antes de que tú quieras decir algo y en juicio contra alguien, debes primeramente adjudicarlo. Tienes que ver primeramente, corroborarlo, cuando el espíritu del mundo, el espíritu perverso, el espíritu malo se está entrometiendo, porque verdaderamente aquí está el punto. El diablo se está infiltrando con espíritus inmundos de adivinación, se está infiltrando el espíritu inmundo de error, se está infiltrando el espíritu inmundo pagano y de mentira, y la gente de Dios
he visto en muchos lugares, y yo oro por ellos para que Dios realmente les dé el discernimiento, porque no se están dando cuenta cuando el espíritu de mentira, de engaño, de anticristo, de error y de desviación verdaderamente, que es apostasía, y se van a las herejías. ¿Por qué? Porque no hay el discernimiento. Y yo hoy quiero dejarte claro verdaderamente que Dios me dijo que pusiera esta palabra realmente en este video, y lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Todo aquel que está sometido a la voluntad de Dios, que está dirigido realmente por el Espíritu Santo, por la voluntad de Dios verdaderamente, demuestra, primer fruto, lo demuestra en la oración, en la sumisión y en la humildad, como Cristo Jesús, porque Él realmente practicaba la verdad, amaba interceder por las personas, amaba realmente a la gente y lo demostraba. Y uno de esos primeros frutos, la Biblia lo registra 5, 22 y 23 de Gálatas, donde dice que el primer fruto es amor. Cuando una persona ha nacido de nuevo, según lo revela Juan capítulo 3, la persona va a demostrar el cambio que es amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a él mismo. Y no lo va a entender hasta que el Espíritu Santo entra. Por eso cuando la gente confiesa genuinamente a Jesús como Señor y Salvador, pasa a ser propiedad de Dios, a ser hijo de Dios. Por eso la Biblia dice en 1 Juan capítulo 3, dice: miren, hermanos, cuánto y gran amor nos ha dado Dios, el Padre, que nos ha llamado hijo de Dios. Nos ha llamado a ser hijos de Dios. Dice la Biblia en Juan capítulo 1 versículo 14 que dice que nos ha hecho realmente hijos de Dios. Versículo 13 y 14 de Juan capítulo 1. Verdaderamente, cuando somos hijos de Dios, nos demostramos en la oración. Amamos a hablar con Dios porque se restaura la caída de Adán y Eva, que realmente ellos descuidaron su coinonía con el Santo, con el Dios único, con el Todopoderoso. Cuando una persona acepta a Cristo, el Señor, el Salvador, el que murió por nosotros, el que perdona el pecado, el que limpia el pecado, ahí Dios viene con su Espíritu Santo, lo manda, lo sella, lo hace un templo del Espíritu Santo y lo hace nueva criatura, le pone su nueva naturaleza, empieza a hablar con Dios. Ya dice la Biblia, Hebreos capítulo 7 hasta el capítulo 10, revela la Biblia, donde Jesús es el intercesor, el que se muestra ante Dios como el camino nuevo, el pacto que Dios hizo, aleluya, con Jesús en el nuevo camino, que es la reconciliación del mundo con Dios. La gente que invoca a Cristo, Dios tiene esa amplia puerta, esa comunión directa ahora con el creyente por medio de Jesucristo. Y esto es lo que lo lleva a la persona a tener una coinonía, es decir, una comunicación directa con el Señor. Y esto es uno de los primeros frutos que se mira. La gente tiene la satisfacción del alma, pero tiene el avivamiento del Espíritu, que es lo que lo lleva a invocar el nombre santo del Señor Jesucristo y a vivir una vida santa, guardada, sometida a Dios, una vida de santidad. Significa una vida consagrada. El Espíritu Santo lo impulsa a amar. Nadie puede amar al prójimo que lo odiaba. Nadie que odiaba al prójimo, nadie que no tenía el amor de Dios, que era odioso, que era rencoroso, que era una persona que tenía intenciones hasta de matar, o que mató, o que hizo violencia, o que hizo maldad, no va a poder amar si no tiene al Espíritu Santo. No va a poder obedecer la palabra de Dios si no tiene al Espíritu Santo. Es así. Así que cuando tú tienes al Espíritu Santo, puedes estar sometido. Y Dios estaba confirmándome la palabra para decirte que tienes que ser guiado por el Espíritu Santo para que entonces todo esto sea notable y sea evidente y puedas testificar todo el tiempo a Jesús, el Señor y Salvador.
Esto lo revela la Biblia por todos lados. Cuando la gente se convertía, cuando la gente se metía con Dios, usted va a leer capítulo 18 de Hechos, cuando la gente estaba testificando y cuando había la demostración de la obra del poder del Espíritu Santo. La Biblia dice que vendría poder, capítulo 1, versículo 8 de Hechos de los Apóstoles, en Romanos capítulo 1, versículo 15, 16, donde el Evangelio es poder de Dios, y cuando el Espíritu Santo viene a una persona, tiene poder de Dios, poder para reprender. La Biblia dice que Jesús mismo le dijo: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán las manos y estos sanarán. Y dijo: todo aquel que invocare el nombre del Señor no será avergonzado. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, tienes la autoridad. Dice, por eso te decía Juan capítulo 1, versículo 12 al 14, porque nos dio poder, nos dio autoridad, nos dio derecho para que declaremos la palabra de Dios. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para declarar la palabra, entonces Dios manifiesta su poder. Y Dios hace posible que la persona verdaderamente sea usada por Él, porque ahora es templo del Espíritu Santo. Dios le da la capacidad para que esta persona practique la visión de Jesús, practique la misión del Señor y esté verdaderamente cada día siendo dirigido por Dios y tenga la seguridad, porque dijo 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7, donde dice que el espíritu que nos ha dado el Señor no es de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo, se fue la cobardía, lo que te acobardaba. Ya ahora tienes tus sentidos abiertos, limpios. Ahora tienes tus sentidos siempre disponibles para que el Espíritu Santo venga a tu vida, te inspire, te guíe, te apasione, te dé realmente nueva visión constante y te dé el impulso para que hables la palabra de Dios. Hoy realmente te voy a decir como un punto 3 para ir terminando ya. La prueba, Dios aquí, y aquí voy a terminar. Tengo mucho para decir, pero realmente puedo tardarme más tiempo y no quiero terminar. No quiero tardarme más tiempo, verdaderamente. Les soy honesto. Solo quiero darle el mensaje de parte de Dios. Dios me decía que dijera lo que ya dije, pero en el punto 3 de este mensaje que estoy haciendo, verdaderamente Dios me confirmaba y me decía: es tiempo que digas a los ministros y a todos los que usan mi palabra y que hablan la verdad, que le den fin a las cosas. ¿Por qué razón? Porque verdaderamente he podido notar como hijo de Dios, como hijo realmente del Señor, como ministro del Señor, como siervo del Señor, verdaderamente. Y Dios me decía: hazlo. Por eso te he dado la visión y por eso te he dado el discernimiento y por eso te he dado la sabiduría. Así que hoy no callaremos una vez más, aunque muchos me han por ahí hasta ya amenazado, pero no callaremos porque Él está con nosotros y realmente Dios nos defiende. Y Dios me decía que lo dijera y hoy te lo voy a decir. Todo aquel que va a mirar este video, te lo digo en el nombre de Jesucristo, verdaderamente, Dios decía que le demos fin a todos aquellos que verdaderamente están torciendo las escrituras, a todos aquellos que hablan en contra del mensaje de Él, en contra de la doctrina sana que Jesús enseñó y de los apóstoles. Verdaderamente Dios decía: es tiempo, a mí me decía para decírtelo, es tiempo de que tú pruebes los espíritus. Es el tiempo que tú pruebes los espíritus. Dios, verdaderamente, casi nadie habla de esta doctrina. Es una doctrina apostólica y es una doctrina que realmente se enseñó. Hasta Jesús mismo dijo, verdaderamente, muchas veces los demonios le hablaron a Él y realmente Él con la autoridad hizo las preguntas. Y cuando los demonios le hablaban, los espíritus malos le hablaban, muchas veces Él los calló y nomás los echó fuera. Pero realmente muchas veces reconocían quién realmente estaba frente a ellos. Yo he podido notar cuando he llegado con gente cómo se revolotean los demonios en las demás personas. Porque cuando tú tienes al Espíritu Santo hay choques. Recuerdo hace unos días
verdaderamente llegó una medium, una que es practicante de las cartas y que de la bola de cristal y que adivina a la gente y le lee las manos. Y cuando el Espíritu Santo realmente trajo la palabra, cuidado porque esta está en contra y viene, y cuidado con las palabras que te vaya a soltar. Y Dios me la revela antes de que llegara a mi sitio. Yo estaba hablando con un hombre de Dios, un evangelista del Señor. Y cuando realmente llega, Dios me dijo, suelta la palabra, háblale el evangelio, dile realmente que lo que hace no está bien y que verdaderamente se arrepienta. Y ella me dijo, yo creo en el Señor, yo asisto a una iglesia cristiana y yo verdaderamente estoy en la verdad. Pero le dije, pero tu espíritu choca con el mío. Y Dios ya me lo había revelado. Cuando yo se lo dije y Dios me dijo la palabra que le dijera, cuando yo le di la palabra de Dios, esta persona se le revolotearon los demonios y lo que hizo fue realmente quitarse. Y la otra persona que era su asistente, su ayudante, algo le murmuró al oído que yo no pude alcanzar a escuchar y entonces se retiró. Y quiso tirar la maldición. Le dije, cuidado con lo que vas a hacer, porque realmente Dios te va a juzgar, porque tú no sabes quién soy. Y cuando yo le dije en el nombre de Jesús y soltamos la palabra con autoridad y le dije, es necesario, como el Señor me lo reveló, que hagas esto y esto y esto, no soportó y se quitó. Eso es lo que pasa. Una vez una persona a mí me dijo una maldición y cuando le reprendimos el demonio, se fue la persona y era un pastor. Dijo que era pastor, una mujer. Dijo que era pastor, pero cuando yo le solté la palabra de Dios, que Dios me reveló y yo realmente oré con unción, realmente esta persona se quitó y se desapareció. Cuando realmente alguien va a venir y te va a soltar una palabra de Dios, tú tienes que probar el Espíritu, porque toda profecía impulsa a amar a Dios, a consolar, a edificar y realmente a exhortar, a impulsarte para que tú seas verdaderamente sometido a la voluntad de Dios, a hacer la perfecta voluntad de Dios. Todo esto que verdaderamente viene en manifestación espiritual y es el Espíritu de Dios hablando, entonces va a impulsarte a la verdad, va a impulsarte a amar a Dios, va a impulsarte, te lo vas a confirmar, el mismo Espíritu, según dice la Biblia en Romanos capítulo 12 hasta el 14 y Corintios del capítulo 12 al 14 también de primera a los Corintios. Usted va a estudiar allí y dice que el Espíritu mismo confirma a nuestro espíritu que somos de Dios. Y verdaderamente toda profecía, todo don manifiesto impulsa a exhortación, a edificación y verdaderamente a edificación. Nunca el Espíritu Santo va a contradecir las Escrituras. Nunca el Espíritu Santo va a contradecir a Jesús, mucho menos lo va a blasfemar. Verdaderamente el Espíritu Santo va a confirmar el don y el llamado de la persona. Y siempre cuando es opositor un demonio o un espíritu, entonces el Espíritu Santo lo va a sentir en tu mismo espíritu, en tu mismo corazón, en tu mismo sentir. Estoy hablando algo sumamente, verdaderamente de experiencia, de algo que viven solamente cuando la persona sabe probar los espíritus. La Biblia dice en primera de Juan capítulo 4, desde el 3 hasta el 5, menciona la Biblia, prueben los espíritus si son de Dios. Cuando tú lo lees, esta enseñanza, yo le diría, como ministro de Dios, como evangelista de Dios, como pequeño del Señor, como miembro de la iglesia de Cristo, Dios hoy te está hablando. Y si pudiera afirmar cuando el apóstol Juan realmente escribe y dice, así el Espíritu dice a la iglesia. Verdaderamente el Espíritu Santo hoy está diciendo que con la autoridad que Dios te está dando, que Dios ya te dio como autoridad de la iglesia, pastor, evangelista, ministro, lo que tú seas, así seas el primer nuevecito creyente de Dios, verdaderamente Él te dice, prueba los espíritus. En mis campañas que hice en algún tiempo, realmente probé muchos espíritus hasta hoy. Realmente, y cuando el Espíritu Santo se manifestaba en una persona, verdaderamente estaba hablando por parte del Espíritu, y el Espíritu Santo me dijo, pruébalo. Y cuando yo probé el testimonio que testificaba de Jesús,
verdaderamente era con un sentimiento del mismo sentir del Espíritu Santo, confirmando verdaderamente que esa profecía, que esa ciencia, que esa sabiduría hablada en ese instante por los dones de profecía, de ciencia y de sabiduría o de inspiración, como le llaman muchos, esto estaba siendo confirmado verdaderamente. Y le voy a decir, hace poco vino un testigo de Jehová y le dije: espíritu de error que estás en esta persona, te ordeno te vayas. Cuando lo reprendí, esta persona se quedó: dime más, no entiendo lo que está sucediendo. Y empecé a hablarle el evangelio. Nunca más ha sido igual esta persona. ¿Por qué razón? Porque hay que probar el espíritu. Y si Dios te ha dado la autoridad, simplemente ordénale al espíritu que está atormentando. Lo más probable que se va a endemoniar. Lo más probable que se va a manifestar el espíritu. Y te va a gritar. Y te va a hablar. Pero tú realmente, dijo el Señor, no temas. Porque más son los que están contigo. Mayor es el que está contigo. La fe que tú tienes, dice, te da poder. Dice, esto es lo que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Yo quiero ir terminando, porque realmente cuando tú pruebas los espíritus, verdaderamente vas a edificar. Yo creo que tú necesitarías, esto es algo poderoso que le voy a decir, es un consejo sumamente poderoso. Yo creo que deberías, si eres pastor, si eres evangelista, si eres ministro, si eres una persona que estás educando a las personas, deberías de hacer un taller, una conferencia, deberías de hacer realmente eventos, escuelas para edificar, para realmente exhortar, para realmente inyectar fe en los demás, esperanza, una práctica de la justicia, de la verdad con esto, porque verdaderamente probar los espíritus va a sacar cualquier espíritu de error que está metido en las iglesias. Vas a poder descubrir realmente quién es de Dios. Alguien dijo que predicar contra el infierno, predicar contra el pecado y predicar esta doctrina de probar los espíritus no va con los modernos del evangelio. Yo quiero decirte, si tú estás en la verdad, es tiempo de probar los espíritus si son de Dios. Cuando a mí me han probado, no soportan en la oración, verdaderamente, terminan huyendo. ¿Por qué razón? Porque piensan que cuando un servidor como el que les está hablando, piensan que estamos desviados, no soportan en la oración. La poderosa llave que va a echar fuera los demonios, que va a hacer que el demonio o el espíritu malo verdaderamente se resalte, es la oración. Cuando tú invocas el nombre poderoso de Jesús, porque Él lo dijo, en mi nombre echarán fuera los demonios. No hay otro nombre, solamente en el nombre de Jesús. Tengo mucho para hablarte. Este tema es extenso, este tema es profundo. Es algo que Dios me dijo, que verdaderamente tú lo cheques, lo veas, lo estudies. Son las doctrinas de Jesús, es la esencia. Esto va a acabar con la obra del diablo en muchas iglesias. Y a mí hace poquito me ha murmurado el diablo por otras personas, verdaderamente, porque no le gusta que enseñemos esta verdad. Pero no la callaremos, porque verdaderamente el que está con nosotros nos ha puesto para edificación, para consolación y para exhortación. Y cuando Dios me ha dado una palabra, no la vamos a callar. Si un tiempo estuvimos mudos, esta vez Dios ha desatado mi lengua para poder decirte a ti que Cristo viene y que es tiempo de que dijo una persona de una forma común, que tú verdaderamente descubras verdaderamente quién verdaderamente está con Dios y quién no. Porque cuando la persona da fruto de que no es de Dios, hay una tarea que hacer: enseñarle el evangelio, llevarlo a los pies de Cristo. Alguien dijo, si supieras cuánto cuesta un alma, no la echarías a perder. El alma es de Dios. Ezequiel 18:4. No es alma de nadie, ni del mismo diablo, porque Cristo pagó en la cruz por todas las almas. Y ahí está escrito claramente.
Todas las almas son mías, dice el Señor. No hay ninguna persona que diga estas almas son mías. Las almas son de Cristo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 que muchos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas y yo soy de otro, y otros decían yo soy de Jesús. Y muchos predican el evangelio, dice, por envidia, por beneficios propios y por envidia y por muchas otras cosas más. Pero ¿sabe qué? Dijo Pablo, yo de buena manera lo hago. Y esto es lo que Dios quiere. Cuando tú ya has sido salvo, habla la palabra de verdad. Y cuando tú estás creciendo, mantente en humildad, mantente en obediencia, mantente consagrado, mantente enfocado, puesto tus ojos en Cristo, porque Él viene pronto. Por esa razón, te entrego esta palabra y te digo, ve para el frente, marca la diferencia. Es el momento de que tú llames a tu iglesia y programes ayuno congregacional. Es el tiempo de que tú realmente llames al liderazgo y pongas en claro como líder las cosas verdaderamente, clarificando quién verdaderamente te ha puesto y verdaderamente canalizando quiénes son los líderes que están contigo. Porque Jesús, cuando estaba allí, dice que estaba, usted va a leer Juan y verdaderamente iba a encontrar donde dice que estaba en ese momento a Judas en medio de los discípulos, y dice que el diablo ya había puesto en Judas la mala intención y dijo, yo ya sé entre ustedes que no todos están limpios y que no todos son míos. Y lo hablaba por Judas. Jesús ya lo sabía, pero en ese momento lo confronta, porque estaba iniciando su ministerio. Usted lo va a leer del capítulo 5, 6, 7, y me gustaría que usted lea esta historia hasta el capítulo 11, porque verdaderamente usted va a entender la historia. Juan siempre va a hablar a la iglesia. Juan describe a Jesús como el Cordero de Dios, el pan de vida, la verdad, el camino, realmente como el amigo, como el buen pastor. Juan va a describir la vida misma de Jesús. Verdaderamente, porque eran primos. Él venía de la misma línea, verdaderamente. Aunque se dice que Jesús venía de la línea real y Juan venía de la línea que era de María y de José, que ellos venían de la otra línea que venía de Salomón. Pero bueno, era la misma, era el primo. Yo quiero decirte que pongas hoy en tu papel de tu oración esta lista. Señor, de aquí en adelante yo quiero probar los espíritus. Le voy a dar un tip, como dijo alguien antes de terminar, como un consejo que te empodere. Verdaderamente, yo creo que si tú quieres probar los espíritus, leas capítulo 4 y 5 de Primera de Juan, primeramente, y que vayas a la oración. Si eres casado, entonces llama a tu esposa y oren juntos. 2 de acuerdo, 18-20 de Mateo, dice la Biblia que donde dos se ponen de acuerdo, ahí está Jesús en medio de ellos. Y Dios responde la oración cuando se ora con fe en el nombre de Jesús. Cuando tú lo hagas, el Señor te va a dar la visión y el discernimiento para que tú puedas realmente, con la autoridad que ya te dio como hijo de Dios, para que tú puedas probar los espíritus. ¿Y cómo probarías al espíritu? Dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús es el Señor y que no vino en carne y que no vino realmente como humano, que está negándolo, entonces es ahí donde lo vas a descubrir. El don de discernimiento de espíritus es algo que todo mundo debería de pedir. El don de discernimiento de espíritu es lo que hace la diferencia en una iglesia. Puede que haya profecía y está muy bien. Todos deberíamos de profetizar. Verdaderamente así lo dijo Pablo. Y así verdaderamente es parte del evangelio. ¿Por qué? Porque se requiere de proclamar, de hablar el mensaje directo de Dios, escrito. Pero el don de profecía es un don como el don de discernimiento de espíritus que la gente debería de pedir, verdaderamente. ¿Por qué razón? Porque todo grupo que se reúne para adorar al Señor, cuando viene alguien
que no es realmente de este mundo y que no profesa el nombre de Jesucristo, es ahí donde usted, con el don de discernimiento de espíritus, con el don de profecía o el don de conocimiento, que es el don de ciencia, cuando realmente esto está en la iglesia, es ahí donde se va a descubrir esto espiritual. Para esto se requiere realmente que una persona se someta mucho constantemente a Dios para que estos dones sean depositados por el Espíritu Santo en la persona y pueda realmente trabajar en este mover. Yo realmente te pido en el nombre de Jesús que lo pongas en la lista y empieces a clamar a Dios por esto, porque verdaderamente Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: en estos tiempos, Pablo decía que en estos tiempos, que fue en el tiempo de ellos inclusive, vendrían, dice, muchos falsos, y queremos realmente que el nombre de Jesús sea puesto en alto siempre. Y cuando nosotros confesamos, tenemos celo por la palabra, tenemos celo por el evangelio, tenemos celo por el nombre de Dios, tenemos celo realmente por amar a la iglesia y los hermanos. Tenemos realmente celo a la presencia del Espíritu Santo, de Dios mismo. Y cuando nosotros caminamos en temor, en reverencia, como lo dice la Biblia allá en Hebreos capítulo 2, que nosotros cuando ya vemos que el tiempo se acerca, debemos con temor y reverencia caminar, porque no debemos de descuidar esta salvación, que con tan gran sacrificio Jesús realmente murió. Y debemos de caminar con temor y reverencia. Y en este tiempo, todos los que caminamos bajo el temor del Espíritu de Dios, bajo el temor a Dios, con el discernimiento, debemos de darnos cuenta cuando viene infiltrado el espíritu de error, de anticristo, de maldad y que desvía. Porque he visto mucha gente que se ha desviado solo por una palabra que vino de un medium, de un espíritu de adivinación. Y nosotros para descubrirlo necesitamos que le pidamos constantemente al Señor estos dones. Puedo seguir hablando porque esta materia, esta enseñanza, esta doctrina está muy amplia. Así que se requiere de una conferencia, se requiere de varias sesiones para que se pueda comprender perfectamente. Pero dejaba claro que Dios quiere que verdaderamente usted, que ya nos mira, que ya nos va a mirar, que está en nuestro programa, que va a estar mirando este video después, sepa, Dios te llama a que te mantengas testificando, a que te mantengas sometido a Él y que pruebes los espíritus para que realmente el Espíritu de Dios pueda cada día tomar parte en esa administración, en esa manifestación. Aquí está esta enseñanza que Dios habla a su pueblo hoy, y que es una enseñanza amplia, y yo clamo al Señor por tu vida, que sea edificada, sea empoderada y que sea de bendición de hoy en adelante. Hermanos, amigos, familia, cada uno de los que nos están mirando en este video, yo te voy a decir, va a entrar un mes más. No ha sido fácil este mes. Este otro mes, una vez lo recalco, no va a ser fácil, verdaderamente. Así que yo hoy te entrego este mensaje y te voy a decir, es tiempo de que pruebes. Inclusive cuando tú hablas con una persona que es cristiana y no habla conforme a las escrituras, cuidado, porque Pablo dijo en el capítulo 15, versículo 33, si no mal me recuerdo, primero a los Corintios, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted verdaderamente habla con un hermano, supuesto hermano, y están en la libertad de libertinaje y están bajo la carne y no bajo el espíritu, debes tener cuidado, porque por ahí, como andaba Judas en la carne, Judas posiblemente dicen hizo milagros, porque cuando Jesús mandó a los 12, lo mandó de 2 en 2 y hicieron milagros. Posiblemente él hizo milagros, posiblemente él hizo cosas que no se describen en la Biblia verdaderamente, pero yo no estoy usando esto como una doctrina, simplemente lo estoy diciendo que este Judas
andaba con Jesús como el tesorero al que le confiaban el dinero, y este hombre andaba con Jesús. Significa que cualquiera que se pueda llamar hermano cristiano al día de hoy, porque hay muchísima gente, yo no estoy juzgando a nadie, pero yo te estoy diciendo, claro, la adicción, el mensaje aquí, que cualquiera que habla contigo, si tú estás enfocado, humillado, testificando el evangelio de Cristo, estás buscando de Dios, estás firme en las cosas de Dios, estás realmente probando el Espíritu y te das cuenta que no está hablando conforme para edificar, exhortar y para realmente consolar, y no te está ayudando en nada, entonces ahí es donde tienes que probar el Espíritu, en la misma conversación. Porque en verdad uno necesita tener siempre la mente despierta. Uno debe de estar siempre con una mente que esté siempre renovada. Uno tiene que tener los ojos abiertos a todo, porque no queremos, Pablo decía que no queremos nosotros, en el capítulo 9, 1 Corintios, ser eliminados de la carrera. Tú y yo, como dijo Pedro, capítulo 3 de 1 Pedro, estamos, dice, como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Usted lee este capítulo 2 y 3, está poderoso. Si usted realmente se da cuenta, estamos de pasadita. Filipenses 3 también dice que estamos realmente como ciudadanos del reino, conciudadanos del reino, porque allá está nuestra ciudadanía. Aleluya. Nosotros necesitamos andar como hijos de luz, no como hijos de tinieblas. Andar en este mundo sabiamente, diligentemente, andar despiertos. Por eso Efesios 5:14 dice, despiértate si estás dormido para que te alumbre Cristo. Es importante. Muchos a mí me dicen y me juzgan y me critican porque no hablamos las lenguas aquí, porque no hablamos con autoridad, porque no hablamos con demostración de poder. Porque realmente no necesitamos gritar o hacer ruido para enseñarte la palabra de Dios. Cuando Dios nos usa en ministración es otra cosa. Si usted un día me mira ministrar, Dios a mí me dijo, ponle ese nombre. Ministrando el Evangelio de Jesucristo. Basado en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. Porque no lo hacemos bajo nuestra carne, lo hacemos bajo el Espíritu Santo. Y Dios quiere, terminando este mensaje, dije que no quería hablar mucho, pero tenía que enseñártelo hasta donde Dios me dio la autorización. Y aquí terminamos. Dios quiere que usted levante mano santa y que usted cuando va a orar ponga esa mano santa. Esta es otra enseñanza. La imposición de manos es un tema que realmente, si usted es cristiano y es líder, debería de enseñarla, porque realmente no cualquiera debe de poner manos. Así que yo termino, bendigo tu vida en el nombre de Jesús. Y si a alguien no le gusta que digo bendigo tu vida, pues que Dios te bendiga, hermano, abundantemente. Y si alguien dice que estoy fuera de doctrina o estoy fuera de contexto, pues analícelo este mensaje. Y realmente deseo con todo mi corazón que la paz de Dios guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús, y que donde sea que te muevas, seas un ministro, una mujer de Dios. Y si estás comenzando en este camino, avanza, porque Cristo está contigo. El Señor nunca nos va a dejar en la misión. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Esto está en Juan 14, 27 y 16, 33. Y también en Mateo capítulo 28, versículo 29. Así que usted puede leerlo y corroborarlo. Reconocemos que en algunas oportunidades hemos dicho textos que nos ha dado Dios cuando estamos hablando un mensaje, y muchos de esos textos Dios me los da para que los busquen realmente y no tienen nada que ver con el mensaje o con las citas que yo estoy dando según el sermón, porque hay muchos teólogos, ¿verdad? Y los respeto, los amo, los bendigo también. Deseo que Dios los siga bendiciendo porque han criticado esto, pero Dios me ha dado un tiempo nuevo
Y este octubre, aleluya, declaramos meses hasta que termine el año de gloria. Aleluya. Porque el Espíritu Santo viene con poder a la iglesia y se va a manifestar para que esos espíritus y demonios que están metidos dentro de las iglesias huyan, se vayan, sean manifestados, porque el Espíritu Santo los va a confrontar. Y entonces Dios quiere usarte a ti como líder, como hermanito en la vida de Cristo, en la vida cristiana. Así que prepárate, porque Dios va a darte equipamiento con dones poderosos en el nombre de Jesús. Si tú crees esta palabra, di amén, di gracias, Señor, por la confirmación. Quiero terminar diciéndote que aunque no lo creas, soy la voz que Dios quiso que tú escucharas para confirmarte muchas cosas que tenías en confusión. Así que hoy ve a la oración y di: en el nombre de Jesús, espíritu de horror que has atacado a mi mente y confusión, vete de mí en el nombre de Jesús. Y de aquí en adelante pide: Señor, en el nombre de Jesús, yo clamo a ti porque tú me des ciencia y tú me des discernimientos y tú me des esos dones de profecía. Pide los dones. Realmente mantente seguro. El Espíritu Santo que está en ti ya te ha dado poder, ya te ha dado autoridad, ya te ha dado amor, ya te ha dado realmente la fe. Pero ahora pide los dones, deja que se mueva. Ya caminas en los frutos, pero ahora pide los dones. ¿Quieres realmente ser empoderado para que Dios te use en este último tiempo? Antes que Jesús arrebate la iglesia, el Espíritu Santo va a estar usándote a ti que crees, para que seas alguien que empodera a otros y que verdaderamente vienen al camino de Dios. Y si tú no conoces al Espíritu Santo y no conoces a Cristo, hoy te digo, repite esta oración conmigo en el nombre de Jesús. Y dile ahí conmigo: Señor Jesucristo, reconozco que moriste en la cruz, pagaste el precio de mi pecado. Reconozco que realmente lo hiciste porque me has amado, demostrando el amor del Padre para mí. Y hoy yo creo que por ese sacrificio tengo el perdón de mis pecados. Y hoy yo te confieso como mi Señor y mi Salvador. Y yo sé que al resucitar realmente al tercer día, era para darme la victoria contra mis enemigos espirituales, el diablo y sus demonios. Y yo hoy, Señor, te confieso y voy a testificar tu victoria. Y con esa resurrección yo reconozco que realmente tengo tu favor, tu autoridad. Realmente tengo tu cobertura por tu sangre, por tu presencia, por medio del Espíritu Santo. Séllame con tu Espíritu, escribe mi nombre en el libro de la vida, y hoy quiero caminar en obediencia hacia Dios el Padre, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Bendigo cada uno de los que se han conectado.